Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde destapamos todos los secretos, chismes y curiosidades de sus series y actores preferidos. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. En esta ocasión, vamos a sumergirnos en el fascinante y a veces enigmático mundo de Serkan Ayolu y Özge Gürel, una de las parejas más queridas y admiradas de la farándula turca. Y no vamos a hablar de Cherry Season, aunque esa serie fue la chispa que encendió todo este romance. Hoy vamos a desmenuzar algo mucho más interesante: la distancia. Sí, esa palabra que a veces da escalofríos en las relaciones, esa que pone a prueba el amor y la comunicación. Pero no se preocupen, no vengo con dramas ni chismes amarillistas. Vamos a analizar cómo Serkan y Özge han manejado la distancia en público, esos momentos que no vemos en las fotos perfectas de Instagram, esos pequeños detalles que nos dan una idea más real de su relación. Antes de que nos metamos de lleno en el tema, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si aman las parejas turcas tanto como yo, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes, análisis profundos, noticias exclusivas y mucho más. Así que únanse a esta gran familia. Ahora sí, vamos al grano. Serkan y Özge, una pareja que nació en el set de grabación, donde la química era palpable desde el primer momento. Cherry Season fue un éxito rotundo y su relación traspasó la pantalla, convirtiéndose en una historia de amor real que nos hizo suspirar a todos. Pero la vida de un actor no es un cuento de hadas constante. Hay viajes, proyectos individuales, compromisos laborales que los obligan a separarse, a estar lejos el uno del otro. Y es ahí donde la verdadera prueba de fuego comienza. Y aquí es donde entra lo interesante: ¿cómo han manejado esa distancia en público? Porque claro, todos vemos las fotos donde se reencuentran, los abrazos llenos de emoción, las sonrisas radiantes. Pero, ¿qué pasa en el medio? ¿Cómo se comunican? ¿Cómo se apoyan mutuamente cuando están a kilómetros de distancia? Analicemos un poco lo que hemos podido observar a lo largo de los años. Serkan y Özge son bastante reservados con su vida privada, lo cual es totalmente comprensible. No son de esas parejas que exponen cada detalle de su relación en redes sociales. Sin embargo, hay ciertos patrones que podemos identificar. Uno de ellos es el apoyo incondicional a los proyectos del otro. Hemos visto a Serkan acompañando a Özge en estrenos de películas, obras de teatro o series en las que ella participa. Y viceversa, Özge siempre está presente para apoyar a Serkan en sus nuevos proyectos. Esto demuestra que, a pesar de la distancia física, están conectados a nivel profesional y emocional. Se alegran por los éxitos del otro y se brindan apoyo moral en los momentos difíciles. Esto va mucho más allá de la simple cortesía, se trata de una inversión genuina en el crecimiento y la felicidad del otro. Podemos recordar, por ejemplo, el entusiasmo de Serkan en la premier de la última película de Özge, donde se le vio charlando animadamente con la prensa y elogiando el talento de su esposa. Del mismo modo, Özge no ha dudado en acompañar a Serkan en viajes promocionales de sus series, ofreciendo su apoyo detrás de cámaras y compartiendo momentos especiales en sus redes sociales, creando una sensación de unidad y compañerismo que resuena con sus fans. Otro aspecto importante es la comunicación. Aunque no sepamos exactamente cómo se comunican a diario, podemos deducir que mantienen un contacto constante. En varias entrevistas, tanto Serkan como Özge han mencionado la importancia de la comunicación en su relación, especialmente cuando están separados. Hablan de hacerse el tiempo para conversar, compartir sus experiencias y mantener viva la conexión. Imaginemos esas llamadas largas al final del día, esos mensajes de texto con palabras de aliento, esos pequeños gestos que marcan la diferencia. En una entrevista reciente, Özge comentó que aunque a veces sea difícil por las diferencias horarias y las agendas apretadas, siempre intentan encontrar un momento para conectarse, ya sea por videollamada o simplemente enviándose mensajes de texto. Serkan, por su parte, ha mencionado que procura sorprender a Özge con detalles inesperados, como enviarle flores o prepararle una cena especial cuando regresan de un viaje largo. Estos actos, aunque pequeños, demuestran un esfuerzo constante por mantener viva la chispa del amor y la conexión emocional, incluso en medio de la distancia. Además, creo que es fundamental destacar la confianza que se tienen el uno al otro. La distancia puede generar inseguridades y celos, pero parece que Serkan y Özge han construido una base sólida de confianza mutua.
Saben que pueden confiar el uno en el otro, que se apoyan incondicionalmente, y que la distancia no va a debilitar su amor. Esta confianza se refleja en su comportamiento público, donde se muestran seguros y tranquilos, sin dar lugar a especulaciones ni rumores infundados. No hay celos evidentes ni posesividad, sino una actitud de respeto y admiración mutua. Esta confianza, sin duda, es el resultado de una comunicación abierta y honesta, donde ambos se sienten cómodos compartiendo sus inquietudes y sentimientos, sin temor a ser juzgados o incomprendidos. Es una base fundamental para construir una relación sólida y duradera, especialmente cuando se enfrentan a los desafíos de la distancia. Un ejemplo concreto de cómo manejan la distancia en público, aunque sea de forma indirecta, son sus interacciones en redes sociales. A veces vemos comentarios sutiles en las publicaciones del otro, emojis cariñosos, o incluso simples me gusta que demuestran que están al tanto de lo que hace el otro. Son pequeños detalles, sí, pero que transmiten un mensaje poderoso: estoy aquí para ti, aunque no esté físicamente presente. Estas interacciones, aunque puedan parecer insignificantes, son una forma de mantener viva la conexión en el mundo digital. Un simple comentario como orgulloso de ti, o un emoji de corazón pueden transmitir un mensaje de apoyo y cariño que es muy valioso cuando se está lejos. Además, estas interacciones públicas también son una forma de mostrar a sus fans que su relación sigue fuerte y que se apoyan mutuamente, a pesar de la distancia. También es interesante observar cómo manejan las entrevistas y las preguntas sobre su relación. Generalmente son bastante discretos, pero siempre responden con cariño y respeto hacia el otro. Nunca los hemos visto hablar mal del otro, ni exponer detalles íntimos de su relación. Esto demuestra que valoran su privacidad y que protegen su relación de las miradas indiscretas. Esta discreción es una característica admirable en un mundo donde la vida privada de las celebridades a menudo se convierte en un espectáculo público. Serkan y Özge han sabido mantener un equilibrio entre compartir momentos especiales con sus fans y proteger la intimidad de su relación. En las entrevistas, siempre responden a las preguntas sobre su relación con amabilidad y respeto, pero sin revelar detalles innecesarios. Esta actitud demuestra un compromiso con la privacidad y una voluntad de proteger su relación de la atención mediática excesiva. Pero no todo es perfecto, claro está. La distancia siempre implica desafíos. Imaginemos las dificultades de coordinar agendas para verse, la frustración de no poder compartir momentos importantes juntos, la soledad que a veces puede sentirse al estar lejos de la persona que amas. Sin embargo, parece que Serkan y Özge han aprendido a lidiar con estos desafíos, a encontrar maneras de mantener viva la llama del amor a pesar de la distancia. El jet lag después de un viaje largo, la cena romántica que se pierde por compromisos laborales, el abrazo que se extraña en un día difícil. Son pequeños sacrificios que se suman y que pueden poner a prueba cualquier relación. Sin embargo, Serkan y Özge parecen haber desarrollado una resiliencia admirable, aprendiendo a enfocarse en lo positivo y a valorar los momentos que sí pueden compartir juntos. Una posible estrategia que utilizan es la planificación anticipada. Es probable que cuando saben que van a estar separados por un tiempo, planifiquen con anticipación los momentos en los que se van a reencontrar. Esto les da algo que esperar, una motivación para seguir adelante. También es posible que aprovechen al máximo los momentos que tienen juntos, dedicándoles tiempo de calidad y creando recuerdos inolvidables. Marcar en el calendario el próximo encuentro, planear una escapada romántica o simplemente reservar un fin de semana para estar juntos y desconectar del trabajo. Estos pequeños gestos pueden hacer una gran diferencia a la hora de sobrellevar la distancia. La anticipación del reencuentro se convierte en un motor que impulsa la relación, mientras que los momentos compartidos se convierten en recuerdos valiosos que alimentan el amor y la conexión emocional. Otra cosa que me parece importante destacar es la independencia de cada uno. Tanto Serkan como Özge son personas exitosas, con carreras profesionales sólidas. No dependen el uno del otro para ser felices o para sentirse realizados. Esto les permite manejar la distancia de una manera más saludable, ya que saben que pueden valerse por sí mismos y que su felicidad no depende exclusivamente de la presencia del otro. Esta independencia emocional es clave para una relación sana y duradera, especialmente cuando se enfrentan a la distancia. Ambos tienen sus propias pasiones, sus propios amigos y sus propios proyectos, lo que les permite mantener una vida plena y satisfactoria incluso cuando están separados. Esto no significa que no se necesiten el uno al otro, sino que su amor se basa en el respeto y la admiración mutua, y no en la dependencia emocional.
Además, es probable que hayan desarrollado rutinas para mantenerse conectados a pesar de la distancia. Quizás tengan una hora fija para hablar por teléfono todas las noches, o se envíen fotos y vídeos a lo largo del día para compartir sus experiencias. También es posible que utilicen la tecnología para ver películas juntos a distancia, o para jugar videojuegos en línea. Estas pequeñas rutinas pueden ayudar a crear una sensación de normalidad y continuidad en la relación, a pesar de la distancia física. Otro aspecto importante a considerar es el apoyo de sus familias y amigos. Es probable que cuenten con un círculo cercano de personas que los apoyan y los animan durante los momentos difíciles. Tener amigos y familiares que entienden los desafíos de la distancia y que ofrecen su apoyo puede ser invaluable para mantener la relación fuerte y saludable. En definitiva, la forma en que Serkan y Özge manejan la distancia en público nos enseña una lección importante, que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, incluso la distancia física. Se necesita comunicación, confianza, apoyo mutuo y una buena dosis de paciencia. Pero si se tienen esos ingredientes, el amor puede florecer incluso en las circunstancias más adversas. Su historia, aunque no la conozcamos en detalle, es un testimonio de la fuerza del amor y la capacidad humana de adaptación y superación. Y creo que su historia, aunque no la conozcamos en detalle, es un ejemplo inspirador para muchas parejas que se enfrentan a la distancia en sus relaciones. Nos demuestra que no es el fin del mundo estar separados, que se puede mantener viva la conexión y que el amor puede seguir creciendo. Nos recuerda que la distancia no tiene por qué ser un obstáculo insuperable, sino una oportunidad para fortalecer la relación y demostrar el compromiso mutuo. Hemos llegado al final de este análisis. Espero que les haya gustado este vistazo a la relación de Serkan y Özge, a cómo manejan la distancia en público y a las lecciones que podemos aprender de su historia. En resumen, hemos visto que Serkan y Özge son una pareja que valora la privacidad, que se apoya mutuamente en sus carreras, que se comunica constantemente y que confía el uno en el otro. La distancia es un desafío, sí, pero no es un obstáculo insuperable para ellos. Han aprendido a manejarla con madurez y respeto, demostrando que el amor verdadero puede superar cualquier barrera. Quiero agradecerles a todos por acompañarme en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté creándolo para ustedes. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles contenido interesante y entretenido. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció este análisis? ¿Qué otros aspectos de la relación de Serkan y Özge les gustaría que analizáramos? ¿Han tenido alguna experiencia con la distancia en sus propias relaciones? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Y antes de despedirme, quiero hacerles un último llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Gracias por ser parte de esta comunidad y hasta la próxima. Besos.